Hola, ¿me escuchan ahí? ¿Ahí me escuchan, chicos? Sí. Sí, se escucha, profe. Perfecto. ¿Qué era lo que tenían? No sé, estaba muteado. ¿Y dónde lo tenía? Esto tiene que estar así. Viste. Está tachado. Esta computadora la uso yo solo, ¿no? Ahora. No la uses más, no sé. Cambiate de profesor. Hola, ¿me escuchan? Sí. Sí, se escucha. Perfecto. Sí, sí. Voy a bajar un poco. Bueno, hoy empezamos un poco atrasado, no cargaba el Zoom. Hoy tenemos la Orisa 12, que habla del cramdown, del salvataje, supuestos especiales. ¿Cómo se llama la ley? Este es un instituto nuevo, bastante nuevo, de nuestra legislación concursal del año 95, que recibió distintas reformas, un poco al compás de la situación económica, política y social de nuestro país, y especialmente en el año 2011 con la sanción de la ley 26684, que le da a los acreedores que son trabajadores en relación de dependencia un rol activo en la solución de las crisis empresariales, ¿verdad? Entonces, con ese principio de que si son parte del problema, tienen que ser parte de la solución. Este instituto, que tiene distintas denominaciones, por ahí la más extendida es salvataje, en su momento se hablaba de cramdown a la criolla, cramdown por los antecedentes del derecho de Estados Unidos cuando se incorporó en el año 95. Lo cierto que tengan ustedes de qué se trata este instituto. Y lo que se trata es de darle una nueva oportunidad a la empresa concursada que no ha logrado resolver su situación de insolvencia, su litis concursal, en el trámite del concurso preventivo. Es decir, determinados sujetos, eso es lo que vamos a ver ahora, que no han podido llegar a la sentencia homologatoria del acuerdo preventivo, no se le declara la quiebra, sino que se le da una nueva oportunidad para alcanzar, mediante la negociación, una propuesta de acuerdo que evite la quiebra y supere o resuelva la litis concursal. Obviamente el fundamento de esto es ni más ni menos que la conservación de la empresa. Lo que se hace es, se separa al titular, al dueño de la empresa, del emprendimiento comercial. De ser tal que si el salvataje o este cramdown prospera, es exitoso, los titulares de la empresa concursada pierden su patrimonio, pierden sus acciones o cuotas sociales de la sociedad concursada. Estamos ante una situación de una transferencia forzosa. Ustedes lo que tienen que responder en esta bolita 12 es cuáles son los presupuestos para acceder a este procedimiento que yo se lo dije así en forma tan esquemática. ¿Cuáles son los presupuestos subjetivos y objetivos y cuál es el trámite? Y nosotros, particularmente, hacemos un poco hincapié en todo el régimen del artículo 48 bis, que es el que regula la situación de las cooperativas de trabajadores de la empresa concursada cuando intervienen en este procedimiento del artículo 48. Como presentación académica o didáctica, decimos que hay un presupuesto cualitativo, otro cuantitativo y uno procesal. El presupuesto cualitativo sería qué sujetos concursables pueden acceder a este procedimiento de salvataje.
que sujetos concursables pueden evitar la quiebra ante el fracaso del concurso preventivo mediante el procedimiento de salvataje. Y esto lo dice especialmente el artículo 48, que nos habla de sociedades por acciones, sociedades de responsabilidad limitada, cooperativas, o aquellas sociedades en que el Estado Nacional, provincial o municipal sea parte. Es decir, personas humanas no pueden acceder, ¿verdad? El concurso de la persona humana no va, si fracasa, si no se llega a la homologación, como todo concurso importa un pedido condicional de quiebra, ante el fracaso del concurso preventivo se declara la quiebra. Si se da uno de estos sujetos que yo les mencioné, que menciona el artículo 48, no se va a la quiebra, se abre el procedimiento de salvataje. ¿Cuál es la razón de la política legislativa para dejar afuera a las personas humanas u otros entes societarios? Y acá la razón tiene que ver con los problemas de diferenciar el patrimonio personal con el que está afectado el emprendimiento comercial, que es el problema de las personas humanas. Porque acá tienen que tener en cuenta que, como yo les anticipé, que si prospera este procedimiento de salvataje, la situación es para los acreedores un nuevo acuerdo y para el deudor concursado la pérdida de las acciones o las cuotas de la SRL. Entonces, presupuestos cualitativos son determinados sujetos concursables, no todos. En principio, las sociedades que menciono. Y también el mismo artículo 48 nos excluye determinadas sociedades. Bueno, dijimos, sociedades por acciones, sociedades de responsabilidad limitada. La sociedad por acciones está comprendida, según la doctrina, la sociedad comandita por acciones, no así la sociedad en comandita simple, no así la sociedad de capital e industria, no así una sociedad de hecho. También excluye las mutuales, las compañías de seguro, bueno, las FJP, esto ha caído en desuetudo por la derogación del régimen, y las excluidas por leyes especiales. Y acá las excluidas por leyes especiales, ustedes tienen que tener conocimiento que existe una ley de protección de bienes culturales, la protección de las empresas titulares de bienes culturales. Si fracasa el concurso, no entran dentro del salvataje. O sea que caerían en quiebra. ¿Cuál es esta ley? Es la ley 27550. 25750, la ley 25750, ley de protección de bienes culturales. Los bienes culturales no son el tango, el fútbol o cualquier otra tradición criolla, sino que tiene que ver con, lo digo así con un poco con sorna, sino que tiene que ver con los medios audiovisuales, los medios periodísticos, es decir, las empresas de medios públicos. Esta ley, que se conoce como Ley Clarín, deja afuera del procedimiento de salvataje a todas las empresas. También las que suministran servicios de Internet, etcétera, etcétera. Esto sería como un esquema del presupuesto cualitativo. ¿Qué sujetos acceden a este procedimiento? El presupuesto también que tiene que ver con cuantitativo, que no solo se tiene que dar que estos determinados sujetos concursables son los que fracasan el concurso preventivo, sino también que su concurso preventivo tiene que haber tramitado en el marco de un gran concurso. En el marco de un gran concurso. Porque si tramitan en el ámbito del artículo 288, esto es un pasivo menor a 300 salarios mínimos vitales y móviles, menos de 20 trabajadores de relación de dependencia o menos de 20 acreedores, no acceden al trámite de salvataje. Esto ha sido criticado en la doctrina, planteado judicialmente y demás, que por una cuestión de política legislativa, el legislador optó por resguardar el procedimiento de salvataje
que tiene su fundamento, como les digo, en la conservación de la empresa, en castigar por ahí al empresario, pero salvar a la empresa, pero no ha permitido que una pequeña pyme pueda acceder. ¿Y cuál es el presupuesto procesal? El presupuesto procesal son determinadas situaciones que dan quiebra indirecta, que disparan o que gatillan este procedimiento. No todos los supuestos de quiebra indirecta permiten abrir el procedimiento de salvataje, el artículo 48, sino que está limitado a la quiebra por omisión, la del 43, quinto párrafo, esto es, omisión en hacer pública la propuesta, la quiebra por no haberse alcanzado las mayorías en el plazo del periodo de exclusividad, al artículo 45, o cuando prospera la impugnación, o sea, ha alcanzado la mayoría, pero prospera la impugnación o la oposición a la homologación del acuerdo. En estos tres supuestos de quiebra, supuestos de fracaso de la propuesta de acuerdo preventivo que no alcanza la homologación, no se declara la quiebra, como sería natural, sino que se abre el procedimiento de salvataje, siempre que se dé el presupuesto cualitativo y cuantitativo que les anticipé. ¿Sí? ¿Podría volver a mencionar los tres supuestos? Perdón. Los presupuestos tenés presupuesto cualitativo, que son los supuestos de quiebra. Alcanzado. Está bien, el presupuesto procesal. Los de quiebra. Sí. Está bien, perfecto. ¿Cuál es el presupuesto procesal? Y lo que determina esta presentación. La ley no nos habla de un presupuesto procesal, ya es una presentación pedagógica de cómo nosotros lo interrogamos. No todos los supuestos de quiebra que prevé la ley disparan el salvataje, sino que son 3. Podrían ser 4, pero digamos que la ley me basta con que la ley establezca 3, que son no hacer pública la propuesta, si no hace pública la propuesta dentro de los 20 días que termina el periodo de exclusividad, la sanción por no hacer pública la propuesta, aunque es un poco desproporcionada y grave, es la quiebra de la sociedad, pues es una. Si se declara la quiebra, pero tenemos configurados los anteriores presupuestos, no va a la quiebra, va al salvataje. Una es no presentación de la propuesta. La otra es no haber obtenido las conformidades. No alcanzó las conformidades necesarias. No obtuvo la mayoría del artículo 45. Las 2/3 partes de capital, mayoría absoluta de la persona. No alcanzó, dentro de todas y cada una de las categorías, se abre el proceso de salvataje. Y por último es la acción de impugnación, del artículo 50 y 51, cuando las acciones de oposición a la homologación del acuerdo. Si se dan estos 3 supuestos, se dispara la figura del salvataje. Con lo cual descarta que yo le pudiera decir, si se declara la quiebra por incumplimiento, si se declara del acuerdo preventivo, si se declara la quiebra por nulidad del acuerdo preventivo, si se declara la quiebra pendiente del acuerdo preventivo, o si se declara la quiebra por es decir, el artículo 61, 62 y 63, y voy al 54, si se declara la quiebra por no pago los honorarios. ¿Este supuesto habilita la vía del salvataje? No. Dominantemente no. Es decir, habilita supuestos donde no se llega a la homologación. Donde no se llega a la homologación. Está discutido en doctrina qué sucede cuando el juez rechaza la homologación por fraude, por acuerdo fraudulento o abuso del derecho. Que habilitaría la vía del salvataje. Esos son los 3 presupuestos. Si se dan esos 3 presupuestos, estamos dentro de este procedimiento de supuestos especiales o periodo de concurrencia. Ahora digamos qué personas pueden intervenir en este procedimiento. ¿Cuáles son las personas que pueden intervenir? Y acá tenemos cualquier interesado, cualquier acreedor, cualquier sujeto interesado. La ley le da una situación, un lugar de privilegio a las cooperativas de trabajadores, a una información de trabajadores de la empresa concursada, no cualquier cooperativa de trabajo, sino trabajadores
O sea, cooperativas de trabajo integradas por trabajadores en relación de dependencia de la empresa concursada. Esta tiene un lugar de preferencia a partir de la ley 26.684. Si no estaba la ley 26.684, cualquier interesado se podía inscribir. Se discutía si era el propio deudor o no. La 25.589 permite al deudor intervenir. Pero acá hay que hacer una aclaración. ¿Cómo sigue, si se configuran estos tres presupuestos, cómo sigue avanzando este proceso de salvataje? Bueno, desde que se dictó, desde que se configuró alguna causal de quiebra indirecta, que es el presupuesto procesal que yo les decía, el juez tiene un plazo de 2 días para abrir un registro para que se inscriban interesados en formular propuestas de acuerdo preventivo y si estas son aceptadas, tener el derecho a quedarse con las participaciones societarias de la empresa concursada, de la sociedad concursada, mejor dicho, o de la cooperativa concursada. Si no hubiera ningún inscripto, en este plazo de 5 días, la consecuencia de la falta de inscripción en este registro especial, para participar en el CRAMDA, en el proceso de salvataje, usémoslo como sinónimo, la consecuencia es la quiebra. Si hay inscriptos, se abre este procedimiento y acá sí tiene participación el deudor. Y por eso se conoce a esto también como periodo de concurrencia, porque el otro era un periodo de exclusividad en el que el deudor concursado tenía 90 días, la posibilidad de extender los 30 días más, para obtener las conformidades de sus acreedores, la aquiescencia con la propuesta de pago que les hacía. Acá es un periodo de concurrencia, porque acá va a estar el deudor por un lado y los carandistas, llamémosle carandistas a los interesados que se han inscrito en este registro especial que se abrió 2 días después de que se configurara alguna de las situaciones de quiebra indirecta que yo les mencioné. Entonces, ¿me siguen? Determinados presupuestos se configuran. ¿Cómo sigue el trámite? Acá podríamos distinguir unas 5 etapas. La primera etapa es la apertura del registro. Y acá se inscriben los interesados. La ley especialmente menciona la cooperativa de trabajadores integrada por personas de relación de dependencia. Cuando se inscriben, tienen que, les exige ahí la determinación de una suma de dinero para hacerse cargo de la publicación de edicto. La publicación de edicto tiene que ver con la publicidad que requiere, aunque no está claro en el artículo 48, que requiere la resolución de apertura de este registro. Si hay inscriptos, saltamos a la etapa siguiente, que es la etapa de la designación de un evaluador. Sigamos los pasos. Se configuran los presupuestos, hay una apertura de un registro, se inscriben interesados, si hay una inscripción de interesados, se designa un evaluador. El evaluador es de los funcionarios que ustedes tienen que haber estudiado en las primeras clases, está determinado en el artículo 262, esto es banco de inversión, entidades financieras autorizadas por Banco Central de la República Argentina, estudios de auditoría con más de 10 años de antigüedad. Estos evaluadores tienen que hacer, el que designen, tienen 30 días aceptado el cargo para realizar un informe, un dictamen sobre el valor real de la empresa. Mejor dicho, más que de la empresa, sería el valor real de las participaciones societarias del deudor, de los titulares de la sociedad concursada. Acá tengo que hacer una aclaración. No hay una innovación subjetiva en cuanto a que se modifica o cambia quién es el deudor concursado. Supónganse que es una sociedad anónima que se llama Nichelman Sociedad Anónima, la empresa concursada. Por el procedimiento de salvataje, no
una modificación, la reitero, en cuanto al sujeto obligado. Esto sería Nietzsche en la sociedad anónima. Sino lo que hay es una mutación o una modificación o una innovación en cuanto al elenco de accionistas integrantes de esta sociedad anónima. ¿Me entienden, verdad? ¿Me explico ahí? ¿Me siguen? Esto es importante que lo distingan porque esto se ha, con excepción, que el que triunfe en el proceso de salvataje sea una cooperativa de trabajo integrada por los trabajadores de la empresa. Que ahí sí hay, según el artículo 48 bis, hay una anulación subjetiva. Y la empresa es la que queda obligada por el pasivo falencial. Esto es preciso que lo distingan claramente para entender cómo funciona este instituto. Así que si no lo pude explicar, para que lo entendieran todos, interrúmpanme y insisto. Sí. Entonces, el deudor concursado original, después de que se logre el procedimiento de salvataje, ¿qué incumbencia va a tener? Eso es lo que no me queda claro. Perdón, ahí te seguí todo, ¿A qué pero se no lo va a entendí la obligar? pregunta. ¿Qué? Como que no me queda muy claro qué es lo que sucede con el deudor concursado original. Porque si hay gente, si se presentan interesados para salvar la empresa, no entiendo, qué rol termina ocupando el deudor concursado cuando se logra el procedimiento de salvataje. Más que nada porque dijo que no hay una innovación del deudor. Por eso no me queda claro. No hay una anulación subjetiva, no hay un cambio de deudor. El deudor es una sociedad anónima. Un supermercado, sociedad anónima. Los dueños de la sociedad anónima son los accionistas. ¿Está bien? Los administradores del concurso fracasaron en la negociación. Accedemos al salvataje. Si viene un tercero, el salvataje es una posibilidad de llegar a un arreglo por tercero. ¿Qué tercero? Cualquier tercero interesado que se inscriba en este registro especial. Viene un tercero y ese tercero llega, alcanza un acuerdo con los acreedores y este acuerdo con los acreedores es homologado. Lo que le da esto es el derecho a quedarse con las acciones de esa sociedad anónima, el supermercado sociedad anónima. Pero no es que se modifica la sociedad, o sea, la obligada va a ser siempre la sociedad anónima. Él va a tener el garantista o el que interviene en el salvataje, va a tener la limitación de responsabilidad propia de la sociedad anónima. Y los accionistas que han fracasado en la negociación del concurso preventivo y que lo único que les quedaba era la quiebra y la posibilidad que tenían era de recibir el remanente después de liquidado todos los bienes y pagado todos los créditos en la liquidación. Los accionistas son los acreedores más postergados, la legislación. Acá lo que están, digamos, que pagan el fracaso de la solución concursal preventiva con sus pertenencias accionarias. Ahora, para él les queda más claro cómo la ley de protección de bienes culturales, esto es la ley que excluye del procedimiento de salvataje a los medios de comunicación masivos, transmisión de internet, audiovisuales, revistas, de calles, lo que describe la 25750, porque en ese momento lo que se conoce como la ley Clarín, básicamente por la situación de insolvencia de una de las empresas del grupo, específicamente Cablevisión, en la situación de temor que había de que empresarios extranjeros pudieran acceder a la titularidad de las empresas mediante este proceso de salvataje. Entonces, lo que está clave acá es, viene un tercero y hace una propuesta. Si el tercero ese vence la propuesta, y ahora vamos a ver cómo, en qué circunstancias, el titular de la sociedad pierde sus acciones. El titular de la sociedad pierde sus acciones, su SRL o su cuota de asociado en una cooperativa de trabajo, si fuera el caso de otro de los sujetos concursados. ¿Está bien? ¿Ahí quedó un poco más claro o no? Por eso yo les digo que, ¿cómo viene este paso? Registro, se abre un registro, no hay inscripto, quiebra. Se ordena, hay inscriptos, se ordena la designación de un evaluador en los términos del 12 sentido. El evaluador tiene 30 días para presentar un dictamen con las
pautas que le establece el artículo 48, donde tiene que establecer el valor real de mercado de la empresa, más que de la empresa, de las participaciones societarias, que es con lo que se queda. Para eso le establece que tendrá pautas como lo que se dictaminó en el informe general, altas y bajas en modificaciones de los activos, esto es si se han vendido determinados activos, la incidencia de los pasivos postconcursales, y a esto se le adiciona un 4% del activo al pasivo, que tiene que ver con, para sufragar los gastos, las costas del concurso. Lo que está dictaminando el evaluador puede ser un valor patrimonial, es decir, activo menos pasivo. No es que él hace la evaluación de los bienes que integran el activo de la sociedad. Está estableciendo cuáles son los activos, los rodados, los inmuebles, las inversiones, lo que tenga depositado en cuenta corriente, eso es el activo. Del otro lado tenemos todo el pasivo. El pasivo, que está establecido en el artículo, en las resoluciones verificatorias, el pasivo postconcursal, y a eso hay que adicionarle un pasivo que tiene que ver con el 4% del total del activo para asegurar, garantizar el pago de las costas. Acá con esto nosotros tenemos un valor. Este valor puede ser positivo o negativo. Y después vamos a ver, puede ser que la empresa, como acá se dio en un supermercado muy importante de Mar del Plata, que tuvo un concurso que tenía un patrimonio neto negativo. Puede ser que la evaluación patrimonial de la empresa sea negativa, o como lo llama la ley, inexistencia de un valor positivo. ¿Está bien? ¿Por qué es así? Porque el pasivo, entre el postconcursal, el pasivo adicional del 4% y demás, supera el monto total del activo. ¿Me siguen ahí? Este dictamen que tiene que presentar el evaluador, dentro de los 30 días, puede ser observado en el plazo de 5 días, no dando lugar a sustanciación, y el juez en última instancia es el que resuelve cuál es este valor, que puede ser positivo, le decía yo, o patrimonio neto negativo. Pero lo importante es que se dedique a la resolución, donde se fija el valor, llamémoslo así, de la empresa, pero no es de la empresa, sino de las acciones y cuotas sociales de la sociedad concursada, comienza un plazo de 20 días hábiles judiciales de concurrencia entre que todos los interesados realizarán las gestiones necesarias para alcanzar una negociación favorable en las propuestas de acuerdo que le hagan a los acreedores verificados. Es decir, los que se han inscrito, los grandistas, los interesados que se han inscrito, podría ser una cooperativa de trabajo, y el propio deudor concursado, que fracasó en la instancia de la solución del periodo de exclusividad, pero tiene ahora la posibilidad de modificar su propuesta, convencerlo, hacer un esfuerzo patrimonial más importante y llegar a un acuerdo con los acreedores. Este tiene un plazo de 20 días, también hay un trámite de una audiencia informativa, 5 días antes del vencimiento de este periodo de exclusividad. Lo cierto es que se pueden categorizar y clasificar a los acreedores, se pueden modificar las categorías, se pueden adaptar las categorías que han sido establecidas para el trámite de concurso preventivo durante el periodo de exclusividad. Lo cierto es que el primero que obtenga las mayorías necesarias, las mayorías son iguales que para la aprobación del acuerdo preventivo en el periodo de exclusividad, esto es del artículo 45, 2/3 partes de capital y mayoría absoluta de personas. ¿Sí? ¿Todo esto está dentro de la segunda etapa o ya pasó a la tercera etapa? Porque usted dijo que eran 5. No. Esto estamos en la tercera etapa. Perfecto. La etapa de negociación. Bien. Primera etapa era de apertura, se inscribe en el registro, tenemos la etapa de la determinación del valor de la empresa, y ahora tenemos la etapa de negociación. El primero que obtenga, sea el deudor, o sea cualquier interesado, en obtener la aprobación del acuerdo, podríamos decir que se
avanza en la etapa del trámite de homologación. Y acá también tenemos que hacer una distinción. Si el primero que obtiene las conformidades, o las mayorías, ¿cuál es mayoría? Iguales que en el acuerdo preventivo. Este es un periodo de concurrencia en el que se aplican las mismas condiciones, presupuestos, en cuanto a las condiciones del contenido de la propuesta y demás, y en cuanto a las mayorías, y en cuanto a los que van a participar en el trámite del periodo de exclusividad. El trámite, llamémoslo, no de supuestos especiales de sabotaje, sino natural, ordinario, de obtención de la aprobación del acuerdo. Ahora bien, si tenemos que hacer una distinción en el cierre de esta etapa, es si el que obtiene las conformidades es el deudor concursado. Si el que obtiene la conformidad es el deudor concursado, se transita el mismo plazo, el mismo trámite para llegar a la homologación del acuerdo. Esto es decir, resolución de existencia del acuerdo, se abre el periodo de impugnación del acuerdo y trámite de homologación. ¿Está bien? Esto es, la respuesta sería así. Si el que triunfa en el CRAM, el proceso del sabotaje del artículo 48, es el deudor concursado, el trámite ¿cómo continúa? Continúa igual como si hubiese sido alcanzada la mayoría durante el periodo de exclusividad. Fácil, ¿verdad? Si alcanzó la mayoría en el periodo de exclusividad, se declara una resolución de existencia del acuerdo y se abre todo el trámite de impugnación para llegar a la homologación. Si vamos en el salvataje y el que triunfa es no el que hizo la mejor propuesta, la que realizó el mayor esfuerzo patrimonial, la que le introdujo mayores fondos o recursos a la empresa, ¿no? O a la que incorpora mayores trabajadores a la relación de dependencia. Nada de eso. El primero que alcanza, ustedes saben que nuestra legislación no exige que se remuevan las causales que dieron lugar a la situación de insolvencia, sino que simplemente se alcanza con la reestructura. Da por resuelta la liti cuando se reestructura los pasivos. Así que el primero que tenga la mayoría es el que triunfa. Si es el deudor, ya les dije. Si es un tercero interesado, y acá hago la excepción de las cooperativas de trabajadores, o mejor dicho, las cooperativas de trabajo integradas por los trabajadores en relación de dependencia, si es así, hay que ver si la evaluación de la empresa fue positiva o negativa. ¿Sí? Porque yo le dije que era una evaluación de patrimonio neto, es decir, activo menos pasivo. Además de los pasivos verificados, los pasivos poco concursales. Y además de los pasivos poco concursales, el 4% del activo para garantizar la costa. O sea que si tenemos un patrimonio neto negativo, así que la empresa no vale nada, también nos vamos por la vía del trámite de homologación que establece para el acuerdo negociado en el trámite del periodo de exclusividad. Esto es resolución de existencia del acuerdo, plazo para oponerse o impugnarlo y trámite de homologación. ¿Está bien? Entonces acá tenemos dos vías que va a ese lado. Si es el deudor el que la obtiene o si es cualquier interesado, pero la evaluación que realizó el evaluador en los términos del artículo 62 fue observada y aprobada por el juez, dio un resultado negativo, el trámite es el mismo, como si se hubiese aprobado por el concurso preventivo. Fácil, ¿verdad? Lo difícil viene ahora, cuando el resultado es positivo. Cuando el resultado, el patrimonio neto es positivo en el trámite de la evaluación. Y acá tienen que tener presente el régimen del inciso 7 del artículo 48. Y que nos dice lo siguiente: cuando como resultado de la evaluación el juez hubiera determinado la inexistencia de un valor positivo de las cuotas o acciones representativas del capital, el tercero adquiere el derecho a que se transfiera al titular de ella, junto con la homologación del acuerdo, sin otro pago o exigencias adicionales. ¿Está bien? Eso es igual
que si lo hubiese obtenido el deudor. Y ahora lo que le quiero mencionar es el siguiente. En caso de evaluación positiva de las acciones representativas de capital, la evaluación se va a reducir en el mismo porcentaje que se redujo el pasivo quirografario, previo dictamen del evaluador para ver el valor presente de los créditos. ¿Está bien? Entonces, fíjense acá qué norma, qué regulación de equidad que tiene la legislación. Si hay que pagarle algo a los accionistas, porque el valor de las acciones o de las cuotas fue positivo, y si triunfó el Crandam en un tercero, cualquier interesado, para que le transmitan en forma forzada las acciones para hacerse dueño de eso, no les tiene que pagar el valor positivo que se resolvió conforme los parámetros que yo le dije del evaluador, observaciones y aprobación judicial. Sino que esto tiene que ser reducido en la misma proporción que se redujo el pasivo concursal. Es decir, si hubo una quita del 50%, hay que hacer una reducción del 50%, para hacerlo en términos bien claros. Hay que hacer una reducción del 50% del valor de las cuotas. ¿Está bien? Y para determinar cuál ha sido la real quita, conforme el contenido de la propuesta, le impone al evaluador que establezca el valor presente de los créditos, teniendo en cuenta las distintas tasas de interés que establece ahí. ¿Sí? Tampoco tiene... es un detalle reglamentario. Lo que les quiero mencionar como esquema general es que tercero interesado, crandista, es el primero que obtiene las conformidades. Hay un valor positivo. El valor positivo implica que hay un nuevo dictamen para ver cuál es el valor presente de los créditos, porque hay que hacer una reducción de ese valor positivo conforme las quita, el mismo porcentaje de reducción que haya tenido el pasivo concursal. ¿Y esto se termina ahí? No. Todavía es más compleja la regulación. Esto arroja un resultado, una suma determinada. Entonces yo dije que el valor eran 100 millones de pesos, el valor de las cuotas, el pasivo concursal sufrió una quita del 50%, o sea, nos quedan 50 millones de pesos, una quita igual, una reducción igual al que sufrió el pasivo concursal respecto al valor de las cuotas, y ahora se abre otro cuadro de cómo se va a pagar este porcentaje, de cómo se va a pagar. Porque el crandista puede optar en decir que lo va a pagar al contado, entonces cuando hace esa opción deposita el 25% y el resto lo pagará en la homologación. ¿Qué es lo que tiene que pagar? El valor positivo reducido en la misma proporción que sufrió el pasivo concursal. ¿Me siguen? Sí, fácil. Opta el crandista, dice: lo pago al contado, deposito el 25% y el resto cuando es la homologación. ¿Cuándo va a ser la homologación? Y bueno, se declara la sentencia de acuerdo, se hará un periodo de pugnación y se homologa el acuerdo. Se homologa el acuerdo, el crandista está obligado a pagar el 75% restante. Si no, caso contrario, tiene un plazo de 20 días para acordar con los socios, para negociar con los socios, una reducción de ese costo, de esa suma. Y esta reducción se hace por mayoría no de personas, sino por los que representen las 2/3 partes del capital social. Es decir, que el crandista tiene esa opción, la posibilidad de negociar, es lo que uno pareciera que por lo menos debería intentarlo, de obtener una reducción aún mayor del valor positivo, menos las quitas, menos el mismo porcentaje de las quitas que haya sufrido el pasivo concursal, y ahora lo que resulta de la negociación. Y es una negociación que también no requiere la unanimidad del elenco societario, sino que también se resuelve por mayoría. Bastante complejo, ¿verdad?
Para que se reduzca ese porcentaje que dice usted para obtener la suma, que habla de las quitas, tiene que haber quitas en el acuerdo. Si no las hay, ¿qué pasa? Claro, por supuesto. O sea, la Claro, pregunta por mía sería, supuesto. ¿qué pasa si no hay quita en el acuerdo? No hay reducción. No hay reducción, queda la suma tal cual estaba. Exactamente. Está, bárbaro, gracias. Sí, perfecto. Es bastante complejo porque el acuerdo, la ley lo mira como si fuera, Nicolás, la ley lo mira como si fuera una situación de solamente un acuerdo que su contenido fuera quita o espera. La verdad que el acuerdo, ustedes saben que de libre contenido podría ser la integración como socio, etcétera, etcétera, etcétera. Pago en especie. Es mucho más complejo. Me basta con que ustedes sepan que los accionistas son castigados o con una norma de equidad, diciendo, bueno, la misma desventaja que sufrieron los acreedores, la misma afectación a su patrimonio que sufrieron los acreedores, en su derecho de propiedad. No olvidemos que los derechos de crédito es un derecho de propiedad, la van a sufrir los accionistas. Y a esto todavía tiene una vuelta más que le da la posibilidad al garantista de negociar hasta un precio menor. Y negociar por mayoría. Bueno, Profe, hago un último esfuerzo para... no sé, Sí. no sé si entendí bien, pero supongamos que no se llegó al acuerdo porque el concursado proponía una quita del 30% y un plazo excesivo X, y a los acreedores no le interesó el 30%. Después con el salvataje le van a poner el 40% en vez del 30%. No entendí, porque si no se llegó a una... No sé si entendí yo, el 40% se reduce del pasivo, de lo que No, tenés que entenderlo así. Mirá, tenés que entenderlo así. A ver, una vez más, acá, por favor. Sí, ahí lo explico. Es un proceso de que se vuelve a negociar una solución, la negociación de un acuerdo. Lo que estamos explicando ahora es que cuando el que negoció el acuerdo, el que primero trajo la conformidad es un tercero. Entonces, en la hipótesis que vos me decís, el deudor le ofreció el 40 y no lo aceptaron, está bien, bueno, si ninguno lo aceptó, si ninguno lo triunfó, es decir, si ninguno alcanzó la mayoría, ninguno de los garantistas inscriptos, o el deudor concursado, el proceso va a la quiebra. Acá estamos diciendo, yo estoy explicando el supuesto de que el proceso del salvataje fue exitoso. Es decir, y fue exitoso por vía de un tercero. Porque si fue exitoso por vía del deudor concursado, sigue todo igual como si fuera en el periodo de exclusividad. Si fue exitoso por vía de un tercero, este es el procedimiento. Y el procedimiento tiene que ver cuál es el valor patrimonial de la empresa. Si el valor patrimonial de la empresa es negativo, no pasa nada. Con la conformidad de que me prestaron, tengo derecho a que me transmitan las acciones y cuotas sociales. Si el valor de la empresa es positivo, los socios van a ver mermados sus derechos en la misma proporción que se disminuyeron los del pasivo concursado. A ver si entienden. Siempre tiene que haber una propuesta aceptada. Se aceptó una propuesta en la que le pagaban el 50% del crédito. Bueno, los socios van a tener derecho a cobrar el 50% del valor de su cuota. En forma concreta es así, en forma muy esquemática es así. ¿Ahí se entendió mejor o no? En el supuesto que vos me decías, si no aceptaban, bueno, si el procedimiento de salvataje no es exitoso, la consecuencia es la declaración de quiebre. Está bien. Yo tenía desde el inicio una interpretación del pasivo distinta, pero ahora entendí por qué la reducción. Está bien, porque el procedimiento de salvataje es para preservar la empresa, pero que cambie el elenco de
accionistas o dueños de la empresa, por un lado. La única opción que tiene el deudor concursado a partir de la ley 25.589 es que le dan la posibilidad de negociar nuevamente en concurrencia, o sea, es decir, en competencia con los interesados que se hayan inscrito, con los terceros interesados que se hayan inscrito. Bueno, por último, hagan un esfuerzo para un poco hacer alguna referencia a lo que es el artículo 48 bis, harto discutido en la doctrina concursalista lo tilda de inconstitucional. Doctor, perdón, antes de que siga, ahí, lo último que usted dijo fue que al grandista que gana la propuesta tiene la posibilidad de pagar de contado o a plazo. Sí. Lo que no me termina de quedar claro es a quién le paga, a los dueños de las cuotas sociales. Exacto. Los acreedores todavía no juegan ni participan. No, los acreedores le va a pagar cuando se homologue el acuerdo. Una vez homologado el acuerdo. Está bien, está bien. Pero por eso, siempre acá... Por eso es complejo de entender que no hay un supuesto de innovación subjetiva. No hay un cambio de sujeto. ¿Quién es el obligado a pagarle a los acreedores? La sociedad anónima. Supermercado, Walmart, sociedad anónima. Lo que se está debatiendo acá es quién ahora, queda. ¿cómo? Lo que se discute acá es quién va a quedar al mando de esa sociedad. Claro, exactamente. Exactamente. Sí. Bárbaro, listo, ahí está, entendí. Exactamente así. El dueño de Walmart son 3 años. El salvataje, si triunfa cualquier otro inscripto y se lo aprueban, los que triunfan tienen derecho, si es negativo, a que le entreguen las acciones de Walmart, y si es positivo, a que se la entreguen igual forzosamente, se la tienen que entregar forzosamente a cambio de un precio. ¿Qué precio? El que se estableció en la evaluación. Y además es reducido. Y además, 25 horas y a 10 días del homologado pago el contado. Y si no, puedo negociar hasta una quita o un plazo para pagar eso menor a eso con un acuerdo de mayoría de las 2/3 partes del elenco de socios. Después vendrá, conforme los términos del acuerdo, una vez que se homologue, cómo cumple el pasivo. Por eso ya lo tiene que cumplir el mismo sujeto concursado, que nunca se modificó, que es la sociedad anónima. Entonces, como principio, ustedes contestan, si hay algún dogma acá es, en el procedimiento de salvataje, no hay innovación subjetiva. Solamente hay una innovación en cuanto al elenco de los accionistas o de los integrantes de la sociedad concursal. Solamente de las personas integrantes de la sociedad concursal. Personas humanas o personas jurídicas. No hay innovación subjetiva. No hay nadie que diga eso. Ese es como dogma. Excepción, el 48 bis. Esto que es una norma difícil de encontrarle un funcionamiento, difícil de hacer una interpretación armónica respecto de no solo el ordenamiento concursal, sino del resto del ordenamiento vigente, inclusive la propia garantía, afecta a propias garantías constitucionales. Esto inclusive se impuso. Todos estos cuestionamientos se dijeron cuando se estaba aprobando la ley 26.684, ya en el 2011. La discusión parlamentaria fue, saquémosla así, no se olviden que era un año de elecciones, ¿no? Había que sacarla rápido, y ya mismo proponemos un proyecto de reforma. Este proyecto de reforma nunca llegó, y tenemos esto ahora, digamos. Algo que es valioso, que es darle participación a los trabajadores de relación de dependencia para solucionar la crisis concursal. Lamentablemente ha sido regulado, resulta infructuoso esta finalidad, esta nueva finalidad que tiene la ley de concurso, o nuestra legislación concursal de la participación de los trabajadores en las soluciones empresarias. Por la vía de la quiebra podemos encontrarlo, por la vía del 48 bis lo veo. La doctrina concursalista, por ahí ni siquiera se crea que es la más extrema. Calificada doctrina concursalista, entiende que esto es injusticia.
por diferentes motivos. Vamos a ver qué dice. La ley, el artículo 48 bis, dice que si se hubiesen inscrito en ese registro de crandistas que abre a los 2 días de haberse configurado alguno de los supuestos de quiebra indirecta que establece el artículo 48, en ese registro de crandistas se hubiese inscrito alguna cooperativa de trabajo, aún en formación, no cualquier cooperativa de trabajo, la cooperativa de trabajo inscrita o en formación, integrada por trabajadores en relación de dependencia, el síndico le obliga al síndico a liquidar los créditos laborales de estos integrantes de la cooperativa, es decir, de los trabajadores en relación de dependencia, a liquidar los créditos con las indemnizaciones previstas en el artículo 232, es decir, integrativo del mes de despido, 233, preaviso, 245, es decir, la indemnización por despido incausado, las previstas en los estatutos especiales o en los convenios colectivos de trabajo. Primera cuestión, el concurso preventivo no extingue el contrato de trabajo, no lo extingue ni siquiera la quiebra, que lo suspende. Ustedes responderían mal como profesionales cuando viene un trabajador y dice, mire, mi empleador se concursó, ¿qué sucede? Nada. Respecto a la relación de contrato de trabajo, nada. Si es quiebra, eso es un supuesto de los contratos que queda suspendido. En el caso de concurso preventivo, el contrato continúa si la actividad de la empresa continúa. Simplemente está bajo la vigilancia del síndico. Es decir, no extingue, no mata el concurso preventivo del empleador el contrato de trabajo. Con lo cual acá, si estamos haciéndole una liquidación al síndico de un crédito que después va a ser aplicado en la negociación del crackdown, le estamos haciendo a negociar un crédito que es incausado. Primer reproche constitucional. ¿Y por qué es incausado? Porque no hay despido. No hay despido incausado. Puede ser un caso particular, pero no de ley, no legalmente. Yo no digo que el concursado no pueda despedir a alguien. Y en este caso sí se disparará la indemnización del 245. Pero la presentación en concurso preventivo, uno de los efectos de la presentación en concurso preventivo no es la extinción de los contratos de trabajo. La presentación en quiebra tampoco los extingue. Y la presentación en quiebra extingue algunos contratos, no el contrato de trabajo. Eso es dogma. Eso. Entonces, acá el primer cuestionamiento. Los créditos así calculados podrán hacerse valer para intervenir en el procedimiento previsto en el artículo anterior. Otra cuestión. Estos créditos son contra la empresa concursada. Son créditos que deben ser verificados. Lo del 245 no sé, es forzoso porque no hay despido. De hecho, la extinción del contrato de trabajo, la ley en el 48 bis lo impone a partir que lo llama disolución, mal, pero lo impone a partir de la resolución de homologación. Cuando se homologa un crackdown que ha sido obtenido por una cooperativa de trabajo. Ahí que recién se extingue el contrato de trabajo. Y si esto, como lo quieren hacer valer acá, intervenir el procedimiento previsto en el artículo anterior, no lo pueden hacer valer contra los socios, porque el crédito que tienen trabajadores respecto a la sociedad, es decir, los trabajadores, en el ejemplo que veníamos dando, son trabajadores del supermercado Walmart, no de los accionistas. Así que es una situación de fraude, de trabajo, no estamos diciendo un esquema de razonamiento teórico. Primera cuestión. Sigue el párrafo. Homologado el acuerdo correspondiente, se producirá. Esto es homologado el acuerdo correspondiente, debe entenderse que se inscribió una cooperativa de trabajo integrada por los trabajadores de la concursada. Y esta cooperativa de trabajo obtuvo el acuerdo favorable. Está claro que la legislación del año la 26.484 lo que trató es de poner en un lugar de privilegio en el procedimiento del crackdown a las cooperativas de trabajo. Esto está claro. Y como política legislativa es incuestionable. Hasta de la óptica de cualquiera lo se puede considerar valioso. ¿Está bien? Está claro eso.
si el carandista es una cooperativa de trabajo, esta tiene una situación de privilegio. Eso es lo que intentó. Lo hizo de forma tan desafortunada que tiene cuestionamientos constitucionales serios. Sigo. Si se homologa el acuerdo, ahí dice, se producirá la disolución del contrato. Es decir, la disolución del contrato es si se homologa el acuerdo que ellos mismos propusieron. Los créditos laborales se transferirán a la cooperativa de trabajo. Es decir, se convierten en cuotas de capital social de la misma. Pónganlo así. Ustedes eran empleados del supermercado Walmart, el síndico liquidó sus créditos, liquidó conforme el 245, como si hubiera una causal de despido, dijo que ustedes tenían derecho a cobrar 1 millón de pesos, ese 1 millón de pesos, ustedes con ese 1 millón de pesos conforman la cuota social de la nueva cooperativa de trabajo, siempre que ustedes las han integrado. Acá lamentablemente la ley no resuelve, por eso algunos autores dicen cooperativistas a palo. ¿Qué sucede con los trabajadores de relación de dependencia que no quieren participar en esta cooperativa de trabajo? Porque no creen en esto. Esto se viola, porque los antecedentes de esto son todos los movimientos sociales de las empresas recuperadas, donde tenemos empresas desde hoteles hasta fábricas de cerámico, no sé, fábricas de alimentos, fábricas de pintura, que ante la situación de emergencia extrema que ocurrió en el año 2012 en Argentina, continuaron trabajando con la idea de llegar a una solución, continuaron trabajando con la idea de proteger la fuente de trabajo. Y esto continuaron trabajando es alguno, no el elenco íntegro de los trabajadores en relación de dependencia. Acá la ley no prevé eso, qué pasa con eso. Esto es otro de las incertidumbres o de lo desafortunado de esta legislación. Y le digo, puede ser valiosa que la ponga a las cooperativas de trabajo en un rol privilegiado. Evidentemente, pero no es una crítica. La mayoría de la doctrina entiende que esta reacción ha sido que la teología de la ley ha resultado infructuosa. Bueno, no importa, le fija un plazo ahí para el trámite de si la cooperativa fuera en formación y demás. Esto es lo que no se entiende. Y es lo que cambia lo que yo decía que era el dogma, que no había innovación subjetiva. Dice, la cooperativa asumirá todas las obligaciones que surjan de las conformidades presentadas. ¿Está bien? Si el carandista era un tercero, tenía derecho a que le transmitieran las acciones. La obligada era siempre la sociedad. Él no estaba obligado, a no ser que lo asumiera como garante en forma personal. Pero en términos del artículo 48 no quedaba obligado. Ahora, si el carandista es una cooperativa de trabajo, la cooperativa de trabajo asume todas las obligaciones que surjan de las conformidades presentadas, es decir, asume el pasivo concursal. O sea, hay innovación subjetiva y ya el obligado ya no es Walmart Sociedad Anónima, sino que el obligado es Walmart Sociedad Anónima y la cooperativa de trabajo integrada por los trabajadores de la relación de dependencia, conforme lo establece el artículo 48. ¿Parece un beneficio para los trabajadores de relación de dependencia? Bueno, que integran la cooperativa, claramente no, ¿verdad? Después sigue con algunas cuestiones que se apartan del principio de tratamiento igualitario que tiene que tener la ley, como dice, que en el caso de que el garantista fuera las cooperativas de trabajo, esto es el ámbito del artículo 48 bis, impone al Banco de la Nación y a la AFJ, a la AFIP, a la Administración Federal de Ingresos Públicos, cuando esto fuera acreedor de la concursada, esto es lo habitual porque el concurso que afecta a la mayoría de las empresas concursadas del país es el pasivo fiscal, ni hablar del pasivo fiscal nacional, ni provincial, ni también municipal, pero sin duda que lo que predomina es el pasivo fiscal nacional. Así que cuando se diera este supuesto, que es lo que uno ve día a día, cuando tuvieran créditos verificados el Banco de la Nación Argentina o la Administración Federal de Ingresos Públicos, AFIP, estas deberán, dice, como que le impone, bueno, uno podría decir que no, deberán otorgar las respectivas conformidades a las cooperativas y las facilidades de refinanciación de deuda en las condiciones más favorables vigentes en sus respectivas carteras. Es decir,
pareciera que le otorga un privilegio y lo obliga a prestar la conformidad a estos determinados entes públicos cuando el garantista fuera una cooperativa de trabajo. Finalmente, el último párrafo del artículo 48 bis exceptúa del ingreso del 25% del valor de la oferta prevista en el inciso 7 del artículo 48. Es decir, esto es el 25% que era, en el supuesto que la cooperativa optaba por, en el supuesto que el garantista optaba por el pago contado, tenía que pagar el 25% del valor supuesto de cuotas positivo y después negociar. Acá esto, en el caso de si el garantista que triunfa es la cooperativa de trabajo, pareciera que lo que tenga que pagar no es que lo está eximiendo de pagar, no, lo está eximiendo de pagar el 25%, es decir, el 100% debería pagarlo, ponemos que a los 10 días de la homologación del acuerdo, en fin. No me parece de buena, qué sé yo, no sé, método pedagógico hacer solamente una crítica al sistema legal. Este 48 bis tiene una muy mala regulación, es de difícil hermenéutica. No hay una solución en la doctrina que yo le pueda decir en franca mayoría, etcétera, etcétera, etcétera. El proyecto de corrección de esto cayó en perdido estado parlamentario, y lo que me queda simplemente por destacarle, porque le hemos hecho como pregunta de examen, cuáles son los beneficios que obtiene en el procedimiento del CRANDA las cooperativas de trabajo integradas por trabajadores de relación de dependencia. Entonces, ustedes tendrían que decir excepción del 25%, obligación de los entes públicos del Banco Nación o AFIP de pagar, de otorgarles las conformidades con los planes más beneficiosos, en fin. Y el problema un poco irresuelto de la tasa de constitucionalidad respecto de legislaciones que crean privilegios para un sector determinado, como es esto, solamente cuando el garantista tenga estas ventajas, tiene la empresa derecho a ser salvada. O sea, pareciera que no. O cuestiones como liquidación de créditos sin causa, cuando el despido se produce con posterioridad y se es homologado. Y créditos que no son compensables u oponibles a los acreedores, porque si no son créditos respecto al sujeto concursado, y acá al que le tiene que pagar, no vía negociaciones, en caso que sea valor activo, es al elenco de accionistas de la sociedad concursada. Bueno, vamos a terminar acá. Una consulta. Sí. ¿Con qué, no me termina de quedar claro, con qué dinero le paga la cooperativa o sea, con qué dinero, de dónde saca dinero para pagarle a los accionistas? Muy buena. Porque la verdad, no sé, conformar una cooperativa de trabajo, me comprometo a pagarte el 50% de las acciones, del valor de las acciones, o el 70% o lo que se acuerde. No, el 70% no, el 100%. Siempre era el 100%, el 25% lo tenía que anticipar, si era un garantista no cooperativo. No, pero digo, ponele que haya una quita o lo que sea, en el acuerdo. Restamos esa quita, te tengo que pagar el 70% del valor. Exacto. ¿De dónde saca el dinero la cooperativa o qué manera de pagar tiene una cooperativa de trabajo para pagar un valor de acciones de quizás una empresa importante? Desde ya. Perfecto lo que vos decís. Los recursos financieros serán, lo que me resulta más natural será con la caja de la sociedad que van a administrar, porque eso van a empezar a administrar el supermercado, lo hacemos así como un ejemplo burdo, con el supermercado Walmart. Entonces, con el flujo efectivo que le da la facturación de Walmart, uno podría decir, bueno, se van a fondear de ahí. Yo creo que claro, bueno, pensar eso. Digamos con el trabajo, podríamos decirlo, que lo pagarían. Sí, con el trabajo de la empresa concursada que ellos van a administrar. Claro, Profe. Y si no, podrán pedir un crédito. Podrán pedir un crédito en los bancos estatales y decir, che, necesito X suma de dinero,
para pagar a los accionistas. ¿Y cómo lo voy a pagar el crédito si los accionistas no me dan plazo? Y bueno, si los accionistas no me dan plazo, el banco me dará crédito. Qué sé yo. Lo que vos me estás planteando es una cuestión de hechos, digamos. También podría decir que un ahorro sería, parece una cosa de laboratorio, ¿no? Que decir que no, que los empleados que la integran tienen ahorros y los aportes los ahorros. Porque la verdad que el capital de la cooperativa va a ser estos créditos liquidados por el síndico en los términos del 233, preaviso, integrativo medio despido y indemnización por despido encausado, ¿no? Que parecía que no tuviera fondo. Es una buena pregunta para llevarlo a la práctica, así con qué le vamos a pagar. Preguntaba porque por ahí, no sé, había algún artículo que mencionaba algo que por ahí habíamos pasado por alto o algo. No menciona nada. Ahí usted dice, dado que es medio enredado. Es válido lo que vos decís. Vos te ponés la situación concreta de arriba. ¿Cómo le van a pagar? Bueno, se fondearán con la caja, pedirán un crédito. Claro, tienen un montón de alternativas, digamos, pero la ley no establece nada claro. No, la ley no dice van a pagar con tal cosa. El mismo cuestionamiento podría decir a un grandista, la ley no le exige. Yo me inscribo como interesado para comprar el Walmart. Ya, pero la realidad es que no me exige a mí que yo tenga fondo. Uno analiza la ventaja del mercado que le da acceder a comprar las acciones de esa empresa y tiene los fondos para hacerlo. Como quien no se pretende adquirir Toledo, sabe que tiene determinada ganancia, determinado esto, aquello, y yo tengo los fondos reales para adquirir esa empresa. Sí, de todas maneras, pensemos que estamos en una empresa que está en situación de insolvencia. Esto todo es atado así con la DAM. Es el esfuerzo que hace el legislador en teoría y que se olvida y que desconoce cómo funciona. Porque estos son todo un esfuerzo que hace el legislador y que en la práctica no tiene nulos resultados. Porque vos tenés que pensar que es una empresa que se encuentra en estado de asociación de pago. ¿Qué situación de utilidad puede obtener? Ninguna. ¿Qué situación de utilidad puede tener? Si la ley no le exige que remueva, si la situación de estado de asociación de pago se lo produjo porque ha sido superado por su competencia, porque es deficitaria, como por ejemplo como era OCA, que tiene más empleados que los que necesita, que era cuando la situación de las empresas de correo era otra, con los mails, todos los medios de comunicación digitales, los correos, las cartas por escrito quedaron eso es todo, eso no es una utilización masiva. Tiene 8.000 empleados, o sea que por cualquiera que compre, por ejemplo, el correo, para hacer un caso concreto, que es el gran problema que tiene el correo ese, cualquiera que compre un caso concreto le sobran 5.000 empleados. Así que si los 8.000 empleados integran la cooperativa de trabajo, y si le sobran 5.000. O sea que siempre va a ser deficitario. O sea que cuando se hagan de los fondos de la caja es porque van a dejar de pagar a otros. Claramente en la práctica esto no funciona. Eso no es. Claramente en la práctica esto no se da porque cuando una empresa está concursada, hay una frase que decía Garaujo que era bastante no sé, concreta. Que decía, son soluciones que lo que intentan es ordenar una vaca que está muerta hace varios años. La vaca no va a dar leche. Y acá eso es exactamente igual. Es exactamente así. Es exactamente así, pero bueno, no estamos para analizar la situación concreta de una privatización. Yo les podría decir que esto no lo va a aplicar. Ahora estamos analizando simplemente el régimen vigente. De un esfuerzo que hace un legislador, nada, tópico, sí, en este caso puntual. En este caso, por ahí lo hace mal. ¿Tiene alguna otra pregunta? Respecto a algo del parcial, pero si prefiere primero terminar con el tema, no hay problema. No, yo ya terminé. ¿Qué pregunta? El parcial no estoy al tanto de eso. No, que ya comunicaron que va a ser oral, pero quería saber si, por ejemplo, todos vamos a llegar a dar, porque está fijada una sola fecha, entonces si ya está decidido algo, porque hablé con otra chica de otra comisión y se lo mencionaron hoy a la tarde. No va a ser por múltiple choice, ya les confirmaron que va a ser oral, no, y vamos a tener que estar todos ahí y van a tener que dar, sí. Llegar van a llegar, sí, no se hagan problema. Sí, es un esfuerzo para todos, así que, y es un esfuerzo que se hace también por ustedes, digamos, la verdad, que puedan cursar, porque pueda seguir el sistema de cursadas y demás, digamos, así que va a haber que hacer un esfuerzo, sí, en fin, con todos los problemas que tiene
la situación de prestación de internet y demás, y bueno, pero habrá que hacerlo, digamos. No se hagan problema con eso. Si no, se pondrá otra fecha, otras horas, y demás. Es bastante. La verdad que no lo he hablado cómo lo vamos a hacer, pero bueno. Mayor esfuerzo nuestro y de mi parte entiendo el esfuerzo que hacen ustedes. Es muy complejo acá, por Zoom, y etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, lo positivo me parece que con el esfuerzo de ustedes y un poquito nuestro, que nos hemos adaptado a estos mecanismos que para mí realmente me resultan un plomo, se pierde todo el feedback de lo que puede ser una clase presencial y demás. Realmente ni por las nubes esto se asemeja, pero el esfuerzo lo han hecho ustedes, así que es valioso lo que han hecho. Y nosotros lo tenemos en cuenta, eso está claro. Bueno, si no hay más preguntas, damos por concluida la clase. Perdón, profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, ¿cómo no? Lo anoté yo, no sé si lo anoté mal. ¿Por qué en el proceso de 48 bis habría innovación subjetiva? ¿Por qué habría innovación subjetiva? Porque, muy buena pregunta, para que sea bien concreta, porque la ley dice que la cooperativa asumirá todas las obligaciones que surjan de las conformidades presentadas. Es decir, que parecía que el obligado ahora a pagar el pasivo concursal, pareciera no, la ley dice que el obligado a pagar el pasivo concursal es la cooperativa de trabajo. Entonces ahí habría una innovación subjetiva. El titular del emprendimiento comercial, mercantil, que produce bienes y servicios, ya no va a ser la sociedad concursada, sino la cooperativa de trabajo. ¿Por qué? Porque se le dice acá directamente, la cooperativa asumirá todas las obligaciones que surjan de la conformidad presentada. Por eso. Gracias. No. Bueno, mucha suerte a todos. Gracias. No. Gracias, profe.